Sí, vamos justamente a adentrarnos a otros temas penales y parece hemos invitado a un abogado penalista que ya en otras oportunidades Carlos nos ha ayudado para un poquito poner orden en una madeja de decisiones judiciales tomadas en particular por el Tribunal Constitucional que se han vuelto un poco múltiples y complejas. Efectivamente. Doctor Julio Rodríguez, ¿cómo está usted? Muy buenos días y muchas gracias por la visita aquí a los estudios de RPP. Muy buenos días a ambos dos, un placer para mí estar con ustedes. Bueno, evidentemente el tema, ¿no?, es esta decisión del Tribunal Constitucional que declaró fundado un habeas corpus interpuesto por Vladimir Cerrón. Se ha anulado la sentencia de 3 años y 6 meses que se le impuso a Cerrón por el caso denominado Aeródromo Huanca. Pero aquí lo que se ha planteado es un cuestionamiento, doctor, al tema de la prescripción, exactamente, de la pena impuesta por colusión. ¿Podría usted explicarnos, en palabras sencillas para que la gente lo entienda, cuáles han sido los fundamentos del tribunal para esta decisión? Muy bien. A ver, hay que tomar en cuenta que la prescripción es un derecho humano, reconocido a partir de la Revolución Francesa para todo ciudadano. Nadie puede ser perseguido indefinidamente en el tiempo en un Estado de Derecho. Por ende, la prescripción significa que el Estado pierde interés en perseguir un delito. Y lo que ha dicho acá el Tribunal Constitucional es que es trascendental fijar para cada uno de los delitos el momento a partir del cual se compute el plazo de prescripción. Estamos hablando de un delito contra la administración pública, que es la colusión, y lo que ha dicho el TC es que en términos ya establecidos por la propia Corte Suprema, el delito de colusión desleal simple, ¿a partir de cuándo queda configurado? Cuando hay acto colusorio. Entonces, lo que ha dicho el TC, revisen ustedes correctamente porque no han señalado exactamente cuándo se produce el momento de la configuración del delito, cuándo es que se produce el acto colusorio. Y eso ustedes tienen que resolverlo y decidirlo. Pero doctor, ¿y eso es así en el fallo del Poder Judicial de Junín? ¿No se establece esta definición? No, no se establece. No se establece. Lamentablemente hablan de un momento, hablan de un segundo momento, ahí hay una imprecisión. Entonces lo que el TC les ha dicho es precísenlo. Y una vez que precisen cuándo es que se ha configurado el delito, ustedes tendrán que aceptar a partir de ese momento que la prescripción se ha alcanzado o no se ha alcanzado. No se está metiendo en la decisión directamente de la Sala Superior. No está corrigiendo la decisión, le está diciendo pronúnciate adecuadamente. Nada más. Anulado, ¿no? Anulado. Anulado. Sí. No lo ha declarado inocente, por si acaso. No, de acuerdo. Ahora, lo que llama la atención visto desde fuera de los tribunales es que estamos ante una decisión que ha sido políticamente muy importante y que ha dado lugar a que el señor Cerrón se ponga en situación de prófugo de hace más de 1 año y 3 meses. El señor Cerrón es el que promovió la candidatura nacional a Boluarte, es el jefe del partido, fundador, el que escribió el ideario con el que se escribió el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo es posible que hayamos tardado 1 año y 3 meses durante los cuales el país vivía en esta incertidumbre para descubrir, según usted, que se había cometido un delito no, una omisión flagrante, no precisar a partir de qué fecha corre el periodo de prescripción? A ver, don Fernando, tristemente, este es un denominador común en la justicia peruana. Y hay que decirlo con sus letras. Incluso en decisiones que emiten tribunales especializados en corrupción, hay omisiones y errores groseros que tienen que ser corregidos por la Suprema. El habeas corpus es por definición un recurso que preserva un derecho fundamental. La libertad. ¿El TC ha metido tanto tiempo para descubrir que el sol sale por las mañanas? Bueno, lo que pasa es que el TC también tiene que resolver de acuerdo a los plazos, a la carga que tiene, y bajo ese estándar es que el TC también ha resuelto, porque ha dicho, le han admitido al señor Cerrón su solicitud de casación a la Suprema, pero la Suprema todavía lo va a ver en 1 año y pico, cuando probablemente ya sea vulnerable de manera más grosera la libertad. Por lo tanto, ellos han decidido flexibilizar la naturaleza de firme de la decisión, porque esta decisión todavía está pendiente de ser resuelta por la Corte Suprema. Pero el TC dice, no podemos esperar tanto tiempo. Una persona no puede esperar casi el mismo tiempo de pena para que decidan finalmente si es que hay una vulneración de un derecho fundamental en el proceso. Eso es parte, doctor, justamente del argumento de quienes están en contra de este fallo, ¿no? Así es. Si no me equivoco, Luz Pacheco, la presidenta del Tribunal Constitucional, porque dice, el caso
¿no?, a nivel de la justicia ordinaria, digamos así, no ha concluido. Está pendiente de la casación. Así es. Por lo tanto, no se podía ir a la justicia constitucional. Y por eso es que ellos han considerado improcedente ese tema. Así es. Le pido que nos espere un minuto porque tenemos que ir con la pausa de los anunciantes y regresamos para que nos brinde su respuesta. El doctor Julio Rodríguez Delgado, abogado penalista, está con nosotros en Ampliación de Noticias. Volvemos en unos minutos nada más. Noticias, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, estamos con ustedes conversando con el doctor Julio Rodríguez, abogado penalista, respecto a la decisión del Tribunal Constitucional de anular la sentencia contra Vladimir Cerrón de 3 años y 6 meses por el caso denominado Aeródromo Huanca. Y estábamos conversando con el doctor Rodríguez respecto a la naturaleza de las opiniones vertidas ayer por los magistrados, sobre todo que están en contra de esta decisión. Y hablábamos también de que está pendiente una casación presentada por la defensa de Vladimir Cerrón y el argumento de quienes están en contra de esta decisión es de que el proceso en la justicia ordinaria todavía no terminaba. Por lo tanto, no se podía recurrir a la justicia constitucional, al TC. ¿Es valedera esta posición, doctor Rodríguez? A ver, Carlos, esa pregunta es muy importante porque permite, para comenzar, hacer un asterisco, ¿no?, trascendental y marcarlo claramente. El TC adolece dentro de su conformación de un especialista en derecho penal. Y esto es histórico, ¿eh? Y es un caso excepcional, es peruano. Hay especialistas de derecho penal en otros tribunales, en España, en Colombia, siempre hay, porque tienen que resolver habeas corpus y este caso tiene contenido penal. Y lo que se evidencia, lamentablemente de mi perspectiva, en los 7 tribunos, en los 7, es un error de comprensión respecto a la naturaleza del recurso de casación. El recurso de casación es un recurso extraordinario. Tan extraordinario es que cuando ya la sentencia es emitida en segunda instancia, se ejecuta. No se puede suspender la ejecución. Es decir, en términos jurídicos, esa decisión ya es firme. Por lo tanto, los 4 votos a favor no tendrían nunca que haber hablado de flexibilización. Porque hacer un recurso extraordinario, ya la decisión se ejecuta y es firme. Y los otros 3 que dicen que no es firme, no han entrado a la naturaleza de la casación, que tiene carácter extraordinario y que por ende sigue siendo firme la decisión emitida por la sala. En buena cuenta, como vuelvo a repetir, hay un error de comprensión de la naturaleza del recurso de casación. En el texto del profesor César San Martín, en Lecciones de Derecho Procesal Penal, lo dice claramente, es excepcional el recurso casatorio. Tan excepcional que más o menos la contabilización es de cada 10 casaciones que llegan, solo una pasa. En todo caso, mientras la casación esté siendo considerada por el tribunal, no suspende la ejecución de la pena que ha sido tomada en el caso de Cerrón en segunda instancia. Correcto. Porque esa resolución ya tiene carácter de firme. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es la situación judicial ahora del señor Cerrón respecto de esta condena? Porque tiene otras 2 que son motivos suficientes para que se mantenga prófugo. Con respecto de esas, ¿cuál es su situación judicial? A ver, lo que ha dicho simplemente el tribunal es hay que regresar a la sala, nula la sentencia, y tiene que ser evaluada esta situación respecto al momento del delito por otro tribunal. Es lo único que ha dicho. No ha señalado que es inocente, no ha señalado en ningún momento que tiene que estar prescrito el hecho. No, le está diciendo, verifiquen a partir de cuándo vamos a... ¿Es culpable o no de ese delito porque se condenó? El TC no se ha pronunciado al respecto como corresponde. ¿Qué concluye usted de lo que el TC ha dicho, puesto que usted reprocha a sus colegas abogados del TC que no tiene formación penal, lo que dista de ser su caso? Lo que yo creo desde la perspectiva de lo que se conoce públicamente en el enjuiciamiento es que sí hay elementos claros de la comisión del delito, ¿no? Es otra cosa. El problema es lo que se ha tardado la justicia en llegar a un fallo condenatorio, que ese es el problema del Perú. La justicia es extremadamente lenta y en eso el TC lo ha venido recalcando y tiene toda la razón. Pero ya han demorado también ellos con esta decisión. Obviamente, pero más se demora la justicia común. Plazo razonable lo acaba vulnerando los tribunales a nivel nacional de manera grosera. Muy extremo. Hay otros temas que queremos abordar, Carlos, ¿no? Sí, doctor Rodríguez. Doctor, a ver, este tema de la supuesta red de prostitución presunta, siempre hablamos en condicional, en el Congreso de la República. ¿Usted ve realmente con los testimonios que han habido, lo que se ha presentado, visos de comisión de algún delito en este caso? Por ejemplo, trata de personas,
proxenetismo? Porque tengo entendido que la prostitución en sí no es delito, ¿cierto? Correcto, Carlos. Eso es importante. La prostitución no es delito. En el Perú lo que se castiga es favorecer la prostitución, proxenetismo. O se castiga alternativamente también a aquellas personas que son sometidas, entre comillas, a esclavitud sexual de manera violenta o a partir de amenazas, trata de personas. Perder el trabajo. Obviamente, ¿no? Esos son actos de condicionamiento, son amenazas. Todo eso puede constituir acto delictivo, evidentemente, pero lo que es trascendental en el caso en materia de análisis, no la testigo escondida, protegida, ha dado información, pero no ha dicho en ningún momento que estamos hablando de personas que se dediquen a la prostitución y cobren por eso. Porque, pero sí, que intercambian favores sexuales por votos. Pero eso ya no es prostitución. ¿Qué cosa es? Eso ya no es prostitución. La prostitución es un acto, ¿no?, en donde se comercializa el trato carnal y el comercio es patrimonial. Si estas personas reciben dinero, o sea, plata por de por medio. así es. Pero el patrimonial dinero es porque pueden recibir bienes. Alguien las okay. ha contratado para que hagan eso. Están recibiendo plata del Estado, de nuestros impuestos, para que ofrezcan favores a entonces tendríamos que decir que el contrato celebrado con el Congreso es un contrato nulo. Mire usted, porque yo no puedo contratar a alguien para que dé favores sexuales. Bueno, eso es ilícito. ¿Se da cuenta? Quizás se le ha contratado de buena fe, pero entre tanto se han descubierto el interés que algunos machos alfa del Congreso tienen y han considerado que estas señoritas podían cumplir esa función. Pero eso es distinto, porque ahí no estamos hablando de prostitución. ¿Sí, no? Ahí estaríamos hablando evidentemente de infracciones a la Constitución a partir de los compromisos que tienen los congresistas, pero ya no de un acto delictivo. Trata requiere amenaza o violencia. No se ve que haya habido amenaza o violencia. Hemos visto que ha sido despedida una señorita que fue asesinada unos días después de 40 balazos. Algo tiene que haber para que se llegue a esa situación. Muy ¿no? importante lo que usted dice, don Fernando, porque ese escenario sí cambia radicalmente la lectura. Porque si ligamos esos actos de sicariato a las contrataciones de personas que ofrecen, entre comillas, favores sexuales, evidentemente ahí estamos ante personas que han instigado el delito de sicariato. ¿Eso ya es organización criminal? Y eso podría, así es, Carlos, si está estructurado de esa manera para que estos brazos ejecutores de crímenes tapen los actos ilícitos porque son ilegales, probablemente no delitos, pero ilegales sí, estamos hablando de una organización criminal. Doctor Rodríguez, sí, Fernando. El tiempo corre y si bien todos estos dos temas que hemos abordado ahora son importantes, quisiera que nos explique otras decisiones tomadas por el Tribunal Constitucional que ha producido una especie de desembalse de decisiones poco antes de ir a las vacaciones, ¿no? Porque se ha decidido sobre Vizcarra, sobre Patricia Benavides, sobre el señor Klimper, etcétera. Las agendas de Nadine Heredia. Las agendas de Nadine Heredia. ¿Qué cosa está pasando? ¿Por qué es que el Tribunal Constitucional de pronto se vuelve locuaz? Lo que sucede es que evidentemente tenían estos temas ya informados, ya habían sucedido las alegaciones orales de las defensas y estaban pendientes de decisión simplemente. Y los tribunos se van de vacaciones y obviamente tienen que dejar todas las decisiones ya en blanco y negro y oficializadas. Esto es una obligación de ellos. Tampoco se pueden ir de vacaciones y dejar los casos sin resolver. Entonces, esto hay que saludarlo, más allá de que se hayan producido justo todos en un momento. Pero sí es importante porque muchas de esas decisiones van a tener cierto grado de trascendencia. El caso de Patricia Benavides es un caso importante también, porque lo que está diciendo el tribunal es, ¿no?, a la luz de la alegación de la defensa, hay irregularidades, dice la defensa, se han festinado trámites, esto ha sido muy rápido, etcétera. Sin embargo, quien debe decidir si el recurso de agravio no debe ser resuelto somos nosotros. Así que traigan usted el recurso para que yo lo resuelva. No significa que la doctora Benavides va a regresar a su función como fiscal. Esto no se puede decir, ni que el TC lo está adelantando tampoco. Simplemente está diciendo, yo soy el competente de decidir si hay un agravio constitucional. Así que no se niegue el recurso y tráiganmelo a mí. Sobre la base de que la defensa ha alegado irregularidades, vulneración del debido proceso, un procedimiento muy rápido, etcétera, donde no se ha garantizado defensa. Doctor Rodríguez, usted ha criticado
la falta de conocimiento penal, en materia penal, de los miembros del tribunal. Pero también quisiera preguntarle sobre el hecho de que, ¿qué responsabilidad tienen los miembros de la sala en Junín que emiten un fallo que no tuvo una valoración debida? O sea, y aquí obviamente no hablamos específicamente o únicamente de Vladimir Cerrón, sino de cualquier otro ciudadano que esté con un problema de carácter judicial, ¿no? Esto además, por supuesto, significa pérdida de tiempo, ¿no? Y dinero de todos nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad de esto? ¿Cómo se puede mejorar? Mire, Carlos, usted ha hecho algo que es trascendental, porque siempre se menciona que la justicia penal es gratuita. Gratuita será para la persona involucrada, probablemente. Probablemente digo, porque hay un costo igual. Pero para el Estado es evidentemente carísimo. Un proceso penal le cuesta al Estado y ya ha sido valorado. Un proceso que comienza en Fiscalía y acaba en Sala Superior es un proceso que al Estado, solo un proceso, le puede costar en ese momento histórico más de $20.000. Multiplique usted la cantidad de casos que tenemos. Casos que muchísimos de ellos ni siquiera deberían llegar a esas instancias. Deberían ser resueltos antes, pero lo que usted está señalando es lamentablemente un denominador común. Esto tiene que cambiar y resolverse, obviamente. Y esto significa que el responsable, en primer lugar, es la Junta Nacional de Justicia. La valla tiene que estar más alta para que mejores magistrados sean elegibles y sean elegidos por ellos para que cumplan función de justicia. Tomamos nota de esa exigencia que apunta todo a la rapidez para que la justicia sea oportuna. En 30 segundos nos puede contestar el ir y venir de la detención preliminar. Esto no es un tema judicial, sino parlamentario. Su opinión, ¿qué ha pasado con ese contrabando el viernes por la noche? Y no se promulga hasta ahora la restitución. Sí. Mire, don Fernando, mira, Carlitos. Es algo que yo siempre digo. El Código Procesal Penal del 40 ha estado vigente en el Perú más de 70 años y no había detención preliminar. ¿Pasó algo con la justicia? ¿Fue esa justicia peor que la actual? Pero tenía muchísimo menos casos y la gravedad de la corrupción que hemos visto y la criminalidad actual no está como para regresar a los tiempos dorados que usted nos evoca. No, pero este código ha durado hasta hace menos de 10 años y no había preliminar. Entonces, no significa que la preliminar es el punto de quiebre respecto a si tenemos o no tenemos una mejor justicia. Que no se escape la gente, sí. Sí, pero yo tengo mecanismos ya en el Código Procesal Penal para eso. ¿Cuál es? Acá hay un error gravísimo. El fiscal no detiene para investigar. Y eso es lo que estaba sucediendo, desde mi perspectiva. Investiga y después detiene. Ese es el orden natural de las cosas. ¿Cuándo se escapa la gente? ¿Cuando quiere? La gente se escapa porque el sistema de justicia es excesivamente lento, lo acabamos de ver. Si el sistema de justicia resolviese como resuelve en cualquier otra parte del mundo, una audiencia de prisión preventiva en el Perú a veces dura meses, don Fernando. Eso es grosero. Prisiones preliminares hay en la mayoría de los países democráticos del mundo para evitar justamente... Excepcionalmente. Acá se había extendido de manera absurda y abusiva para todo. Todos los casos comenzaban con detención preliminar y eso no es posible. El carácter de la detención preliminar es excepcional, por urgencia y necesidad. Pero ¿está usted en desacuerdo que se haya derogado, sobre todo de esta manera, con nocturnidad y ocultamiento? Yo creo que esa norma tendría que haber sido reducida en cuanto a su aplicación. Podríamos decir que hay casos que tienen una complejidad mayor. Verdaderos casos de crimen organizado, podríamos aplicarla. Muy bien. Pero extenderla a todo, como sucedía acá. Tampoco exagere, no es a todo que se extendió. Hemos visto numerosos casos que se han hecho con las personas en libertad. No, pero muchísimos con detención preliminar en los últimos tiempos. Muchísimos, pero no todos. Muchísimas gracias, doctor Julio Gracias, Rodríguez, abogado penalista, que se ha dado el tiempo, forzando un poco nuestros plazos, Carlos, para contestarnos sobre una pluralidad de temas penales que han surgido de la abundancia de decisiones comunicadas por el Tribunal Constitucional. Muchas gracias por su presencia, que tengan un feliz fin de año y felices fiestas. Igual para ustedes dos, que la pasen muy bien.